Bendiciones, iglesia. Saludo con la paz del Señor. Tenemos una palabra para esta tarde, noche, que se encuentra en el libro de Hebreos. Vamos. Capítulo 10. Hebreos 10. Vamos. 19. ¿Lo tienen ahí? Hebreos 10, 19. ¿Escucha bien ahí? ¿Cambiamos? Ahí, el mejor ahí, sí, ¿no? Ahí está. Bueno, dice así, Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice, así que hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo y por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar a la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y consideremos unos a otros para estimular al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este es el pasaje central, iglesia. Vamos a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor. Queremos pedirte, Señor, en esta tarde, Señor, que sea tú, Padre, trayendo palabras, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, a tus hijos, Señor, Padre, que tú, Señor, nos amas tanto, Señor, Padre. Y en esta noche, Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, a través de mi vida, Padre. Vacíame de toda cosa humana, Señor, y que seas tú, Señor, usando, Señor, esta vasija, Señor, con tu aceite, Señor, con tu presencia, para poder, Señor, que sea esta palabra para edificación, una palabra, Señor, Padre, que podamos tener conciencia y poder entender, Señor, que hoy tenemos total acceso y libertad para entrar, Señor, a tu presencia, al lugar santísimo. Padre, Señor, manifiesta tu gloria, tu poder en esta noche, Padre, y te damos toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Iglesia, quería compartirles esto que acabamos de leer. Recién estábamos cantando una canción que como hablaba, ¿no? Queremos entrar en el lugar santísimo, decía la canción, y vamos a poder entender un poquito de esto, de ese lugar santísimo, qué era y cómo tenemos acceso hoy en día nosotros. Para empezar, esta carta está dirigida a los hebreos. ¿Quién era hebreo? Era el pueblo de Israel, por eso habla sobre el tabernáculo, habla sobre el lugar santísimo, que era un lugar que Dios había establecido por medio de Moisés, le había mostrado por medio de una visión hacer este tabernáculo. Ahora, ¿en qué consistía este tabernáculo? Porque recién acá acabamos de leer, dice que así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Había un lugar en la tierra, un templo, primero un tabernáculo que se desarmaba y se volvía a armar. El tabernáculo consistía en 3 lugares. Primero estaba la entrada, estaba el atrio, recién estamos cantando, llévame a tus atrios. Los atrios era la entrada donde todo el pueblo podía entrar por esa puerta para llevar su ofrenda, el sacrificio que iban a hacer. Todo el pueblo podía llegar hasta ahí, hasta ese lugar, hasta los atrios. Pero después se encontraba otro lugar que era el lugar santo y después venía el lugar santísimo. Se dividían en 3 partes. Sería el tabernáculo del Señor que estableció en ese momento, se lo dio a Moisés y ellos lo levantaron. Ahora, en el lugar santo, que era en el otro lugar, ahí no podía entrar cualquier persona, sino que solo podía entrar los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? El pueblo de Dios se dividió en 12 tribus. Una de esas 12 eran los levitas. Ellos se dividieron las tierras, cada uno tuvo su porción, pero los levitas no tuvieron porción de tierra, sino que dijo el Señor que su porción iba a ser poder servir al Señor. Así que ellos no tenían tierra, pero sí estaban encargados del servicio al templo, tanto en el lugar santo y como el sumo sacerdote que podía entrar al lugar santísimo. Ahora, hasta ahí vamos, ¿no? Más o menos un poquito ahí, ¿no? Ahora, ese lugar era solo para el pueblo de Israel, así que ninguno de nosotros podríamos entrar a ese lugar. Podríamos por ahí a un esclavo, porque tenían esclavos de otras naciones, podían estar de lejos y podían ver ese lugar desde afuera, ¿no?
Ahora, acá acabamos de leer recién en Hebreos 10:19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Ahora, en ese momento nosotros no podíamos entrar y no teníamos esa libertad para poder entrar a ese lugar. Ahora, ese pueblo de Israel, Dios le estableció ese tabernáculo que por medio de ese sacrificio ellos podían en ese momento cubrir el pecado, pero no lo quitaban. Ahora, la otra vuelta habíamos hablado que en Génesis, cuando estaba en el jardín del Edén, estaba Adán y Eva, y ellos se paseaba el Señor, su presencia se paseaba en medio de ellos, pero dice que cuando pecaron, cuando comieron del fruto, ellos fueron destituidos de ese lugar, ¿no? Y dice que por medio de ese pecado que entró por Adán y Eva, y ahí vino, acarreó a todos nosotros, hasta hoy en día, todos cometemos pecado, todos cometemos falta, por eso dice su palabra que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, recién estábamos hablando que tenemos libertad para poder entrar al lugar santísimo, ¿no? Y si el pecado es el que impedía para poder entrar en ese lugar santísimo, en ese momento había un sumo sacerdote que una vez al año podía entrar en ese lugar santísimo que recién acabamos de leer. Digamos, el sumo sacerdote solo podía entrar a ese lugar. Ahora, una vez al año, y el sumo sacerdote primero hacía una ofrenda por sus pecados y después por lo del pueblo. Era un hombre como nosotros, cometía falta, ¿no? Pero en ese lugar, ahora vamos a leer qué instrumento, qué había en cada lugar. Les invito a que busquemos un capítulo anterior, Hebreos 9, para poder entender un poquito mejor. 9.1 dice, ahora bien, dice, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, lo que acabamos de hablar, era un lugar, un tabernáculo que estaba establecido en un lugar. Ese es el primer pacto. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, que en la primera parte llamaba el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Eso estaba en el lugar santo. Ahí podían entrar los sacerdotes podían entrar a ese lugar y encendían la lámpara. Esa lámpara que acabamos de leer era una lámpara de 7 tubos y siempre estaba encendida en ese lugar. Y había 12 panes que una vez por semana los tenían que cambiar. Y los sacerdotes entraban a ese lugar a ofrecer eso, incienso y hacer esos trabajos. Todos los días lo hacían. Pero solo los que estaban encargados de ese lugar. No cualquiera podía entrar a ese lugar. Yo quiero hacer hincapié en eso porque hoy nosotros podemos tener acceso al lugar santísimo. Sigo leyendo. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, que ahí es donde queremos ir. Dice, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían, sería la tapa de esa urna, dice, las cuales cosas no les puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente, como hablamos recién, entraban todos los días para cumplir el oficio de culto. Cada uno estaba asignado para hacer su tarea en ese lugar. Los sacerdotes entraban según la asignación que tenían, le tocaban, eran por suerte, hoy le tocaba uno y por ahí el otro mes le tocaba otro. Seguimos leyendo y dice el 6, y así dispuesto estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir el oficio de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Hasta que ese tabernáculo estuvo en pie, no vino la siguiente parte, que es la que estamos hablando hoy nosotros. Digamos, ese tabernáculo se estableció hasta un cierto lugar, que cuando el rey David decía, yo estoy en un templo construido de material, una forma de decir, dice, no puede ser que el arca del Señor esté en un tabernáculo de tienda, porque eran unas capas que se desarmaban y lo movían a un lugar. Entonces el rey David tuvo esa iniciativa de hacer el templo, un lugar construido, ya fijo, que el rey David no lo construyó, pero lo hizo su hijo. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Yo le estoy contando parte por parte hasta llegar hasta hoy en día, ¿no? Ese templo fue destruido por los babilónicos, los invadieron, lo destruyeron, fue el primer templo.
fueron cautivos el pueblo, pero después volvieron, después de 70 años más o menos, volvieron a ese lugar porque había una promesa que ellos iban a volver. Reconstruyen de vuelta el templo, el segundo templo, que hace poco el pastor nos habló, de Zorobabel, ¿no? Que reconstruyeron el templo, reconstruyeron los muros, reconstruyeron la ciudad, y ahí fue el segundo templo. Después, cuando vino el Señor Jesucristo, después de su muerte, después de 70 años, ese segundo templo también fue destruido. Por medio de un emperador romano, lo destruyó. Y ahora ya no hay más templo. Y ahora es donde yo quiero, hasta acá vamos bien, ¿no? Vamos entendiendo un poquito, porque en medio es medio difícil, pero todo tiene que ver. Esto del Antiguo Testamento que estamos hablando tiene cumplimiento con lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, seguimos leyendo. Habíamos leído que en el 19 dice que así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, porque por un camino nuevo, vivo en el que nos abrió a través del velo, que esto es de su sangre. Ahora, en ese tabernáculo y en ese templo había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese velo dice que era de 4 pulgadas. 4 pulgadas son 10 centímetros. Era una tela de 10 centímetros que cubría, separaba un lugar del otro. Ahora, esa separación del otro lado del lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, que estaba el arca del pacto, digamos, con su tapa, con los querubines, en ese lugar. Y ahí donde el sumo sacerdote podía entrar una vez al año a hacer la fiesta, que eso le llaman el Yom Kippur, que es la fiesta de expiación por los pecados. Es más, si fuera por ellos lo seguirían haciendo, por los judíos, ¿no? Pero nosotros ahora tenemos un nuevo sacrificio, que ahí es donde yo quiero hacer hincapié en esto, hermano, y no me quiero trabar mucho en esto, de que ahora tenemos la libertad. Digamos, ese velo, quiero que busquen Mateo 27:51. Mire lo que dice Mateo 51. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y todas las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Esto cuando el Señor Jesús hizo su obra, dice que ese velo que estaba en el templo se rasgó de arriba a abajo, ya no había más separación entre Dios y el hombre. Jesucristo hizo ese puente, ese camino nuevo que acabamos de leer en Hebreos 10:19, ese camino nuevo hacia el Padre. Ahora, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque no hay uno que pueda decir, no, yo no pequé, yo no fallé, yo no hice lo malo, yo no me desvié, yo no miré mal. No, todos fallamos. Ahora, por eso es tan importante, digamos, de esta palabra que el autor de Hebreos le estaba transmitiendo al pueblo judío, digamos, el pueblo hebreo, porque ellos querían volver otra vez a hacer sacrificio, a hacer otra vez, y no, ya no hay más sacrificio que hacer, ya no hay más templo, no hay más velo, ya no hay más separación, sino que hoy nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Y ahí es donde yo quiero hacer punto, en que hoy en día nosotros podemos tener total libertad. Iglesia, tenemos la libertad para poder entrar al lugar santísimo. Digamos, Adán y Eva tenían, al principio estaba la presencia de Dios con ellos, pero la perdieron por medio del pecado. Ahora Cristo vino a darnos esa presencia, vino a reconstruir ese camino hacia el Padre, vino a rasgar esa separación que en ese lugar era simbólico, había un lugar que separaba uno del otro, y ahora ya no hay más separación, sino que hoy nosotros podemos ir confiadamente, dice su palabra. Uno cuando está confiado sabe que puede ir a sus pies, que puede ir a clamar, a orar. No importa la situación que te encuentre, iglesia, ahora ahí quiero ir. No importa cómo te encuentres, hoy puedes entrar en el lugar santísimo. En ese lugar que el Señor abrió las puertas, quebró ese velo, esa separación. Hoy nosotros podemos estar en su presencia. Ahora, no era para nosotros, era para su pueblo que tenían acceso a ese lugar santísimo. Y hoy nosotros, por eso quiero que tengamos, digamos, esa conciencia de que hoy nosotros podemos disfrutar, podemos gozar, podemos tener la paz, el gozo, la alegría de poder habitar Dios en medio de nuestras vidas, en nuestros corazones, en medio de su pueblo, que antes no se podía, antes había que hacer sacrificio, y el sacrificio solo llevaba hasta un cierto punto que cubría, pero la gente seguía haciendo los pecados, seguía fallando, seguía equivocándose, y aún el sumo sacerdote tenía que tener cuidado, porque si en ese lugar entraba y estaba en pecado podía caer muerto, porque seguía la presencia de Dios. Ese era el antiguo pacto. Hoy estamos en el nuevo pacto, se puede decir que es por medio de su sangre.
Hoy la presencia de Dios no nos mata, sino que hoy estamos en el tiempo de la gracia, que nos redarguye si estamos en falta. El Espíritu Santo te hace mostrar o te hace ver cómo está tu corazón frente a Él, para poder tomar una decisión, para poder decir, yo quiero estar en ese lugar, yo quiero permanecer firme en tu presencia, yo quiero buscar tu rostro, yo quiero permanecer en ese lugar santísimo, que hoy tenemos libertad para poder entrar. En otro tiempo no había libertad de iglesia, en otro tiempo había gente que tenía que estar en las puertas, o si no, más lejos todavía, ni siquiera las puertas. Y hay gente que deseaba tanto, decía que deseo tanto estar en la casa del Señor, deseaban, anhelaban estar en ese lugar. Y ahora, iglesia, nosotros podemos hacer una pregunta en esta noche: ¿anhelamos estar en el lugar santísimo o estamos en el lugar santísimo? Porque hoy podemos correr a su presencia, no hay condición, ya no hay velo, ya no hay traba. La única condición que tenemos somos nosotros, es una decisión. Ahora, dejar de hacer, si estamos fallando, dejar el pecado, dejar de hacer las cosas mal. Dice que tenemos que tener conciencia. Una persona consciente sabe que es el bien y el mal y escoge el bien. Ahora, un inconsciente es aquel que dice, la calle dice que ves contramano y se manda con la moto a 100 km/h. Es un inconsciente porque no se da cuenta que va contra su vida y va camino a la muerte. Ahora, nuestras vidas es así. Somos inconscientes si nosotros no tomamos en serio su palabra. Somos inconscientes si no aprovechamos el tiempo que hoy tenemos acceso a su presencia, que hoy podemos correr y ya no hay velo, ya no hay separación. Por eso, iglesia, esta palabra me gusta tanto, porque hoy podemos estar, vos podés estar en tu trabajo, vos podés estar barriendo, no sé, tu casa, podés estar lavando la ropa, podés estar trabajando, manejando un camión, un auto, un Uber, cualquier instrumento de trabajo, y podés estar en el lugar santísimo, podés estar en su presencia, podés estar orando, podés estar clamando, tu corazón anhelando su presencia. Iglesia, eso, Señor, no hay precio que pueda pagar eso, porque estábamos destituidos, porque estábamos muertos, como decía recién la hermana, estábamos muertos, y es verdad, estábamos muertos en delitos y pecados. Por más chiquito, pequeño, grande, el pecado es pecado. Por más que uno haya matado, haya mentido, es lo mismo para Dios. Es una falta, y eso es lo que impide correr hacia su presencia, lo que impide estar en el lugar santo. Por eso recién leímos en el 19, Hebreos, dice que tenemos libertad, dice, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero. Esa es la condición. ¿Cómo te tenés que acercar a su presencia, al lugar santo, al Santísimo, con un corazón sincero, dice su palabra? ¿Qué es un corazón sincero? Escondiendo cosas, yendo a su presencia, no sé, con mentira o con engaño o haciendo una doble vida. No. Tenés que ir con un corazón sincero. Dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Esa es la condición como Él los tenemos que acercar. Sea la condición que nos encontremos, Él no te rechaza. Decirle la verdad: Señor, fallé, Señor, ayúdame, soy débil a esto, Señor, no sé, me caí, Señor, ayúdame a levantarme. Ese es un corazón sincero, un corazón que puede alcanzar misericordia y puede alcanzar el arrepentimiento. Ahora, si yo me justifico, no, porque tú, no nos justifiquemos. Lo que está mal para el Señor, y es lo que impide poder correr a su presencia, lo que impide poder estar en el lugar santísimo. Dice, con un corazón sincero, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la promesa de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Hermano, ¿cuánta promesa hay para nuestra vida? ¿Cuánta promesa? El Señor es fiel. Nos da la vida eterna, nos limpia, nos purifica, nos da su paz, nos da su provisión. Él es fiel, Él va a cumplir sus promesas, pero tenemos que ir con un corazón sincero, tenemos que ser fiel a Él. Si no somos fieles, si no nos engañamos nosotros mismos. Pero dice su palabra que Dios no puede ser burlado. Él nos ve, Él conoce todo de nosotros. Por más que yo le quiera mentir al Señor, Él me ve igual. Por más que yo le quiera mentir a mi mujer, el Señor me está viendo igual. Dios me ve, Dios está presente. Por eso, iglesia, es tan importante de llevar una vida sincera, con un corazón sincero. Si fallaste, pedile perdón. Él te perdona. Si fallaste, corre a sus pies. Señor, ayúdame, fallé, me equivoqué. Pedí ayuda, hablar con el pastor: pastor, mirá, soy débil a esto, ayúdame. Pedí oración, como decían recién. Oremos los unos por los otros para que sean fortalecidos. Pero, iglesia, tenemos que ir con ese corazón sincero, pues si no, estamos en los dos mundos. Estamos en el mundo y estamos en la iglesia. Estamos un pie afuera y un pie adentro. Y es más, estamos más afuera que adentro, porque para entrar a ese lugar santísimo
Tenemos que tener un corazón sincero, tenemos que tener una vida transparente, una vida de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir una vida de arrepentimiento? ¿Que no fallo más? No, una vida de arrepentimiento significa que fallo, pero corro a sus pies, no dejo pasar el tiempo, me equivoco y voy a orar, busco su presencia hasta que el Señor no me justifica, no me limpia, no me perdona, no salgo, no dejo de buscarlo. Iglesia, una vida arrepentida, si cayó por ese lugar no camina más. Una iglesia arrepentida, si su problema es el celular, no sé, lo tira a la basura, pero quiere agradar al Señor, se compra un celular, no sé, con mensaje de texto, pero no quiere caer en lo mismo. Ese es un corazón arrepentido, que no quiere fallar al Señor, que quiere permanecer en ese lugar santísimo. Iglesia, no sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea tu condición, pero sí, hoy tenemos libertad. Hoy el Señor nos hizo libre, pero permanezcamos en esa libertad. Por eso es tan importante, si nos hizo libre, no volver atrás. Si nos hizo libre, llenate de Él, orá, clamar, es su palabra, congregate todos los días. No sé, así tiene que ser un corazón sincero. Ya me hizo libre, listo, no juego más con el mundo, ya está. Dejo todo, iglesia. Así tiene que ser nuestra vida, tiene que ser determinada, porque si no vamos a querer agradar al mundo y no vamos a poder agradar a Dios. Porque no podemos estar en los dos lados. O estamos afuera o estamos adentro. O estamos en el lugar santísimo o estamos afuera, en las puertas. O estamos deseando anhelar entrar, pero no entramos porque no tomamos decisiones. Iglesia, la vida cristiana es una vida de decisiones. Tenemos que tomar decisiones. No puede ser que estemos siempre en el mismo lugar. Tiene que haber decisiones, determinación. Si me quedé estancado, algo me está pasando, tengo que pedir ayuda, algo tengo que hacer, o me meto a orar hasta que el Señor no me hable, no salgo, algo tengo que hacer, porque tenemos que ser así. A ver, lo más importante que tenían Adán y Eva era la presencia de Dios y la perdieron. Ahora nosotros, por medio de Cristo, nos devolvió esa presencia y es lo más importante que tenemos en nuestra vida. Mientras vivamos, nuestro anhelo tiene que ser su presencia. Tenemos que anhelarlo tanto, su Espíritu Santo. Tenemos que estar orando tanto para que Él nos llene, para poder ser vaciado del mundo. Pues si no nos llena Él, el mundo nos va a llenar. Nos va a llenar los deseos de la vista, los deseos de los ojos, del oído, de la boca. Nos va a desear cualquier cosa del mundo. Pero iglesia, si vos te llenás del Señor, si vos buscás su presencia, si vos te acercás confiadamente, como acabamos de leer, al trono de su gracia, yo te puedo asegurar que tu vida va a ir de gloria en gloria, de poder en poder. ¿Por qué? Porque el Señor te va a ir transformando y el Señor te va a mostrar otra cosa más para cambiar. Y te va a transformar y te va a mostrar otra cosa más para cambiar. Y así tu vida va a seguir siendo en aumento, así tu vida va a ser siendo transformada. Por eso, iglesia, es tan importante de tener convicción y decisión, de poder, si lo vamos a servir, sirvámoslo de todo corazón. Si lo vamos a buscar, buscarlo de todo corazón. Porque si no, no lo vas a poder encontrar. A medias, no. Conozco un hombre que había orado buscando al Señor. Señor, quiero más de tu presencia, quiero más de ti. Todos los días cuando volvía de su trabajo, escuchaba la radio de fútbol, que no tiene nada de malo el fútbol, no tiene nada malo, ¿no? Pero había orado de esa forma y siente que el Señor le dice, eso que estás escuchando te acerca a mi presencia. No es malo, pero tampoco me está acercando a vos. Entonces, le había pedido al Señor que le hable y el Señor le habló. ¿Querés más de mi presencia? Bueno, apaga la radio, o empezá a cantar, empezá a orar, empezá a buscar tu rostro en todo momento, cuando salís del trabajo, cuando estás trabajando. ¿Querés una vida llena del Espíritu Santo? Si estás pidiendo eso, si estás orando eso, tenemos que volver a casa y no puedo agarrarme y internarme con el teléfono o agarrar y no sé, mirarme todos los partidos de fútbol de Europa, de todos lados. No, porque si hago eso, nunca voy a poder ser lleno del Espíritu Santo. Porque el Señor está buscando un vaso donde nosotros dispongamos que Él nos pueda llenar. Pero le tenemos que dar el lugar. Porque si hablamos de una forma, oramos de una forma, pero hacemos otra, nunca vamos a ser llenos. Nunca vamos a poder el Señor hacer su palabra en nosotros. Porque hacemos una cosa y después decimos otra. O decimos una cosa y después hacemos otra. Por eso, iglesia, tomamos conciencia, tenemos que ser una iglesia encendida, una iglesia que anhela el Espíritu Santo, una iglesia que anhela permanecer en ese lugar santísimo. Iglesia, les invito a que busquen Juan 14:6. Pasaje muy conocido, miren.
Dice, pero cuando Juan 14, 6, sí, dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocéis también, a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conoceráis y la habéis visto. Él es el camino. Iglesia, recién habíamos leído en Hebreo que había un camino nuevo. Él es el camino. No hay otro camino hacia Dios, no hay otro camino hacia su presencia, no hay otro camino hacia el lugar santísimo. Es por medio de Cristo, es por medio de ese sacrificio que rasgó el velo y puso su vida, su cuerpo. ¿Pero por qué lo hizo? Porque tenía que haber un sacrificio puro, sin mancha, perfecto. La sangre derramada de los machos cabríos dice que no podía ser ese sacrificio, sino que cubría. Pero hubo un sacrificio que sí hubo la quita y el perdón del pecado para siempre. Iglesia, vos podés hoy obtener el perdón de cualquier pecado que podamos estar cometiendo. Hoy podés ser libre. Hoy el Señor te lo arranca de tu vida y automáticamente le tenés que pedir de ser lleno del Espíritu Santo. Cuando una persona es libre de un espíritu inmundo, tiene que buscar tanto la llanura del Espíritu Santo para no volver atrás. Iglesia, Él nos hace libres, pero automáticamente tenemos que correr a Él. Automáticamente tenemos que empezar a vivir una vida consagrada a Él. El sumo sacerdote dice que tenía toda una ropa especial para entrar a ese lugar. Dice que los levitas, antes de entrar al lugar santo, había un lavacro, una fuente de agua donde se lavaban las manos y los pies, se purificaban para poder entrar a ese lugar. Dice que el sumo sacerdote tenía toda una ropa especial y en la frente tenía era de oro y tenía escrito unas iniciales que decía Santidad Jehová. En su ropa tenía 12 piedras que significaban las 12 tribus de Israel, porque él iba en representación de su pueblo delante de la presencia de Dios. Hoy nosotros no necesitamos un representante para que vaya adelante de nosotros, sino que hoy mismo nosotros podemos entrar a ese lugar. Ya tenemos acceso libre, cualquiera puede entrar a ese lugar. No hay ninguna condición, la única condición es un corazón sincero, ser humilde y reconocer que le fallamos. Si vos le reconoces que le fallás, si vos reconoces cuáles son tus faltas, hay una buena noticia. Vas a obtener el perdón del pecado, vas a ser libre y si seguís con ese camino vas a ser lleno del Espíritu Santo. Y si seguís por ahí vas a conocer el propósito que Dios tiene para tu vida. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero si estamos tan distraídos, nunca lo vamos a poder conocer. Ahora, por eso es tan importante de ser consciente. Por eso es tan importante de servirlo, por eso es tan importante de orar, por eso es tan importante de leer su palabra, por eso es tan importante de hacer las cosas que Él nos pide que hagamos, porque nos enseña cada vez que la palabra es predicada, de poner por obra su palabra. Por eso es tan importante de aferrarnos a Él, porque si no somos como ese metal que hace ruido, somos puro ruido, pero realmente, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando, iglesia, si somos ruido? No tenemos que hacer solo ruido, tenemos que realmente ser los representantes de Cristo aquí en la tierra, tenemos que ser realmente la luz y la sal, que este mundo está perdido. Tenemos que realmente estar anhelando estar en ese lugar santísimo y poder decir, vení, hoy podemos entrar, animando al otro, corramos que hoy tenemos acceso libre para su presencia. Tenemos que estar anhelando tanto su presencia que el Señor te va a mostrar que los perdidos se están perdiendo. Te va a mostrar cómo está el mundo que se está perdiendo. Te va a mostrar la condición del mundo y vas a sentir carga por ello. Vas a querer que esa gente también entre. Vas a querer que tu vecino conozca al Señor. Vas a querer que ninguno se pierda. Porque eso va a poner el Señor en tu vida. Pero por eso tenemos que estar despiertos, iglesia. Por eso tenemos que tomar en serio las cosas del Señor. Por eso tenemos que correr a su presencia. Ya no hay nada que impide entrar. La pregunta en esta noche podría ser, ¿hay algo que nos está impidiendo entrar a su presencia? ¿Hay algo en mi vida que todavía no lo resolví? ¿Hay algo en mi vida o hay un problema, una situación con alguien que todavía tiene un conflicto? ¿Que el Señor me está hablando que tengo que resolver algo? Esa puede ser una condición o una pregunta para mi vida. O realmente ya tenemos paz con Dios y paz con los hombres. Y ya estamos en su presencia, estamos en el lugar santísimo, anhelando cada día su presencia. Puedes estar en esa condición también, puedes estar lleno del Espíritu Santo, puedes estar anhelando cada día más.
Iglesia, esa es la condición, esa es la decisión que tenemos que tomar. Ya no hay velo ni tenemos el camino, hay un camino nuevo, es por medio de Cristo, es por medio del Señor Jesucristo, no hay otro camino, no hay otra forma, ya Él pagó el precio y ahora depende de nosotros qué vamos a hacer con ese precio que se pagó. Dice su palabra que no hay perdón de pecados sin que la sangre se derrame. Por eso ellos hacían sacrificio, porque a través de cada pecado alguien tenía que pagar por lo que uno cometió, por algo que uno falló. Por eso Cristo fue el sacrificio perfecto y nunca más necesitamos otro sacrificio. Ya es suficiente con Cristo, ya tenemos la total acceso a su presencia. Iglesia, y el pasaje mismo seguía hablando y dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, lo acabamos de leer recién. Parece que en ese momento, hace 2000 años atrás, también pasaba lo que hoy puede pasar, que la iglesia la gente no se congregaba, porque está escrito hace mucho tiempo, ¿no? Dice, más cuando la venida del Señor se acerca, ¿no? Cuánto más nos tendríamos que estar congregando, cuánto más tendríamos que estar anhelando estar en su presencia. ¿Por qué? Porque en un abrir y cerrar los ojos el Señor va a buscar a su iglesia. El Señor va a venir por su pueblo. Es una de las promesas, recién hablamos de las promesas que tiene el Señor. Una de las promesas que va a volver por la iglesia. Y Él va a volver por aquellos que se encuentran con un corazón limpio, con un corazón sincero, con una persona que fue lavada, como recién leímos. Una persona que le sigue a Él. El pastor el domingo pasado nos predicó de aquellos que tomaron la decisión de seguir a Cristo, de tomar la decisión. Nos habló acerca de Mateo, ¿no? De Leví. Él tomó esa decisión de seguirlo, dejó lo que estaba haciendo y le siguió. Y no hay un pasaje, yo no lo encontré, que dice que Mateo volvió a las mesas de recaudador de impuestos. No hay un pasaje que dice que él volvió atrás, o él volvió a hacer lo que antes hacía cuando el Señor lo llamó. Sino dice su palabra, y nos contó el pastor que murió, ya no me acuerdo dónde, pero murió haciendo la obra del Señor. Así que quiere decir que ese llamado, que esa decisión que Mateo tomó, fue hasta el último día de su vida. No volvió atrás, sino esa decisión que tomó fue para siempre. El Señor nos da el ejemplo. Ahora, la decisión está en nosotros, la decisión está en mí que hacer. Seguir por este camino, seguir orando, seguir leyendo su palabra, seguir anhelando su presencia, seguir permaneciendo en el lugar santísimo, no, ya es mucho, ya tampoco va a durar tanto, tampoco va a salir tanto la palabra, que lo vas a tomar muy en serio. Estaba trabajando el año pasado y un compañero viene y me dice, pará un poquito, tanto vas a escuchar la música, tanto vas a cantar. Se me presentó y yo le digo, es lo que yo decido, es lo que me hizo bien, iglesia. Si yo no me volcaba por completo a seguirlo, seguiría siendo el mismo Hernán de Alto que estaba perdido. Si yo realmente no tomaba una decisión de realmente de lo que dice su palabra, ponerlo por obra y buscar su presencia cada día, seguiría siendo como una persona que está en los dos lados. Y el Señor nos llama a un llamado de seguirle realmente, de dejarlo todo por Él. No ser un tibio, no ser una persona que va y viene, sino realmente seguirlo. Si lo seguimos, iglesia, dejemos todo, que no haya nada que impida que podamos correr a su presencia. Si hay algo, desechalo. Si hay algo que te impide correr a Él, sacalo. Pedí consejo, pastor, esto ¿qué podemos hacer? Y el pastor te va a dar un consejo de parte de Dios. Y el consejo que te da, hacelo. Que no haya nada que impide, que estorbe delante de nuestras vidas para poder permanecer en su presencia. Iglesia, tenemos que ser sabios, le pedimos sabiduría, oramos por sabiduría y el Señor por ahí nos habla, pero después tenemos que tomar una decisión, tenemos que hacer caso a lo que dice, el consejo que nos dan. No podemos ser cabezones, pedirle algo a Dios y después no hacerlo. Iglesia, tenemos libertad. Iglesia, congreguemos, iglesia, oremos, iglesia, leamos su palabra, iglesia, adoremos como recién estábamos cantando, cantemos, tenemos esa libertad, ese lugar, ya no hay velo, ya no hay nada. Iglesia, sigámosle de todo corazón y acuérdense siempre con un corazón sincero, un corazón contrito y humillado, nunca el Señor lo va a despreciar, nunca lo va a descartar. Vos te podés caer, pero si vos tenés un corazón contrito y humillado, yo te puedo asegurar que el Señor te va a levantar. Porque esa es el que el Señor busca.
Vamos a fallar porque somos hombres y estamos camino a perfección. Pero si tenemos ese corazón sincero, vamos a siempre correr a su presencia. Siempre vamos a tomar la mejor decisión, que es seguirlo, que es orar, que es buscar consejo, que es congregar, que es clamar, que es cantar, que es adorar, que es hacer las cosas que como hombre te hace que puedas estar adelante de Él. Iglesia, busquémosle su presencia. Iglesia, los animo para que sigan. Los animo, iglesia, para que sigamos por ese camino. Y sigamos avanzando, sigamos. Y quiero compartirles Hebreos 4:14. Dice, porque 4:14. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Por lo tanto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Iglesia, miren lo que dice ahí. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de su gracia. El sumo sacerdote Jesús, él fue hombre, 100% hombre, 100% Dios, fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Por eso fue ese sacrificio perfecto, porque no hubo falta, no hubo mancha, no hubo nada. Dice que podemos alcanzar misericordia. Si alguno necesita misericordia, hoy lo puede alcanzar, puede hallar gracia para el oportuno socorro. Algunos están en algún aprieto, algunos están en un problema, en una situación difícil. Corra a Él es el oportuno socorro. Corra a buscarlo su presencia. Alcance lo que leemos, póngalo por obra, iglesia, lea la palabra, póngalo por obra, acérquese pues confiadamente al trono de su gracia. Ya no hay nada que nos impide acercarnos. Acerquémonos confiadamente. Una persona que está confiado no está a media, sino que está confiado, está seguro de quién es, está seguro que está al trono de su gracia, está seguro que el Señor está en su vida. No está más o menos, un poquito sí, un poquito no. Confiado, una persona confiado sabe en quién confía, sabe en quién deposita sus cargas, sabe que tengo un problema, corro a su presencia. Confiemos en Él, iglesia, acerquémonos a su presencia. Es tan importante de llevar esa vida, de llevar una vida. ¿Vamos a tener problemas? Sí, vamos a tener problemas, muchos problemas vamos a tener, pero confiemos en Él. Nosotros no confiamos en ese sumo sacerdote que era hombre, confiamos en uno que recién lo leímos, que era un sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice, que fue 100% Dios, que dejó su trono, el reino de los cielos se acercó a nuestras vidas. Ese sumo sacerdote que nos abrió el camino, que traspasó el velo para que hoy nosotros tengamos la libertad. Yo quería compartirles esta palabra, iglesia, que hoy tenemos esa libre acceso a su presencia. Seamos conscientes de eso, de disfrutar y de vivir en su presencia. Yo ahora le voy a invitar al pastor que va a cerrar esta palabra y le doy la gloria a Dios porque es Él que hace su obra. Gracias, hermano. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios. ¿Sabe qué? Este libro de Hebreos, tiene mucho de simbolismo, pero desde el principio hasta el fin, el autor de los Hebreos trata de mostrarnos que Jesucristo es mayor que todo lo que se hacía antes, ¿sí? Que Jesucristo es mayor que el mismo tabernáculo y es mayor que el sacerdocio que tenían por alto, que era el de Melquisedec, que es mayor que los ángeles, que Jesucristo es mayor que todo lo que nosotros conocemos, y que el sacrificio que Él hizo una vez y para siempre. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces uno habla, ¿y por qué murió Cristo en la cruz? Murió porque se necesitaba un sacrificio de sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí en parte estuvimos leyendo, y un poco lo que venimos trayendo también, tenemos que saber en quién creemos,
por qué nos cuesta a veces entender lo del tabernáculo. O sea, el tabernáculo era como, le decían, una tienda, pero en realidad era todo un cerco de tela, de lona, podríamos decir hoy, de cierto color, con ciertas ataduras, con ciertos postes, que representaban, ¿sí?, lo que podría ser un templo. Y con las divisiones que tenía dentro, ¿sí?, el hombre no podía llegar a Dios, era imposible, ¿sí? Y dentro de ese tabernáculo había un arca, ¿sí? Era un arca, todas cosas que uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Y qué tenía? El arca era un cajoncito, mire, un cajón que era sagrado porque tenía cosas sagradas para ese pueblo, el maná, los mandamientos, y tenía la vara de Aarón. Entonces, el símbolo sagrado que tenía representaba todo eso. Ahora, no podía entrar cualquiera. Y hoy, en la costumbre, mire, la Biblia nos dice que sin santidad nadie puede ver a Dios, ¿no? Y que no cualquiera, ayer antes de decir que estábamos charlando con mi esposa, hablábamos de cuando, ¿cómo se llamaba al final? ¿Era? Usías. Fue a tocar el arca esa del pacto, ¿no? La habían llevado los filisteos y luego ellos la recuperaron. Entonces, bueno, Dios en realidad hizo la obra ahí, ¿no? Fueron a tomar el arca porque si estaba por caer, fueron a manotear, ¿no? Es como, bueno, se agarra así, pero todo tenía, ¿sí?, un orden para Dios, todo tiene un orden para Dios. No podemos tomar las cosas sagradas como comunes, ¿sí? Por eso el hecho de que nosotros podamos tener el libre acceso a Dios es gracias al sacrificio de Cristo. Si no, tenía que, miren, dentro de lo que leíamos decía, lavados con agua, ¿no? Moisés, cuando generó el primer sacerdocio, ¿sí?, dado por Dios a su hermano, lo hizo bañar bien. Es algo sencillo, pero tenía que estar perfectamente limpio, con una vestidura de lino perfectamente detallada como Dios lo pedía, ¿no? ¿Y por qué? Porque era sagrado. Y a veces, por eso es lindo entrar en el detalle, a veces nosotros tomamos como común, ¿cómo voy tengo que ir a la iglesia? La verdad, bueno, le cantamos, ¿no? Y cantamos y me olvidé la letra y estoy así, no. Cuando venga, ¿sí?, tome con el respeto y la reverencia que tiene, no en este lugar, sí, la tiene porque estamos nosotros, somos la iglesia, pero las cosas de Dios son sagradas, no las podemos tomar a la ligera. Por eso tampoco, miren, estamos trabajando con hermanos que todos tienen a Cristo acá. Para mí, por ahí, si yo quiero tener más atractivo y que la gente venga, me conviene contratar una banda, ¿me entiendes? Pero no fueron comprados con la sangre de Cristo, como están todos mis hermanos de acá. Entonces esto es sagrado. Para subir acá, no puede venir el verdulero vestido de verdulero y decir, a ver, ahora me toca a mí. Ahora voy a dar yo. Ahora cualquier verdura. ¿Entienden? No, hermano. Las cosas de Dios son sagradas y nosotros tenemos que representar con santidad. Mire, había tanta reverencia y tanta solemnidad en las cosas de Dios que dos hijos de Aarón, ¿sí?, había que mantener un fuego encendido todo el tiempo, fueron y llevaron fuego extraño y murieron en el acto. Que dos hijos del sacerdote Elí, por haber hecho malas cosas y no respetar el lugar, todas las cosas de maldad que hicieron, murieron también, porque Dios lo había decretado así. ¿Por qué? Porque tuvieron en poco el lugar que Dios le había dado y el lugar santo. Ahora, si vamos al libro de Hebreos, al capítulo 9 y 10, que acabamos de leer, el capítulo 9 nos habla del sacrificio perfecto de Cristo, ¿sí? Gracias a ese sacrificio, para que usted entienda, la muerte en la cruz de Jesús nos dio acceso a todo lo que leíamos antes, ¿no? A que había que estar con un tipo de vestidura, que estaba todo lleno de simbolismo. Estas cosas representan lo que va a pasar en el cielo. Y a veces no se predica de esto porque uno puede llegar a meterse en algo que todavía no estamos preparados para entender. Pero la realidad es que
las cosas que representaban en ese momento allí son las que vamos a tener en el cielo. Ahora, la Biblia no nos habla de las bodas de, no sé, de un personaje, sino que nos habla de las bodas del Cordero. El Cordero fue nuestro Dios sacrificado por nosotros. Amén. Tenemos libertad. Hoy podemos entrar a la presencia de Dios. Mire, es tan sencillo como tener un corazón limpio, como el que estaba hablando mi hermano, un corazón puro, arrodillarnos delante de Él y decirle: Señor, perdóname todos mis pecados porque te he fallado. Amén. Ahora, tenemos acceso, tenemos libertad, tenemos abundancia de gracia y de perdón, porque justamente Cristo generó eso al venir aquí en la tierra. Dios dijo: es imposible, estos van a seguir matando animalitos, ¿sí? Pero no se arrepienten de verdad. Entonces voy a enviar a mi Hijo y a través de la gracia, que sería como, bueno, los dejo entrar a todos, ¿sí? al lugar, con un corazón arrepentido, obviamente. Hoy tenemos acceso a ese lugar santo. Y el último consejo que da, que repetía mi hermano, es: ahora, no dejemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque había sacrificios que se hacían una vez en el año. Y la gente de un pueblo viajaba y llegaba todo, aunque sea una vez al año, tratar de llegar para el perdón de su familia. Hoy nosotros entramos a nuestro cuarto. Mire con qué facilidad Jesús simplificó las cosas. Hoy llegamos a la presencia de Él, nos arrepentimos de nuestros pecados y Dios en su amor nos perdona. Y en ese perdón hay bendición, en ese perdón hay salvación, en ese perdón hay vida eterna. Ahora, si yo dejo de congregarme, me olvido de todo esto. ¿Por qué era tan esencial que recuerden los ritos? ¿Sí? Uno dice: pero religión, y los critica. ¿Por qué? Porque es más fácil olvidarse de las cosas de Dios. ¿Sí? Usted deje de congregar 2 veces y venga a charlar conmigo. Y me va a hablar con las manos, ¿no? Me va a hablar con un vocabulario distinto, alguna palabra que se le escapa. ¿Por qué? Porque cuando nos alejamos del fuego, ¿sí? Nos enfriamos. Entonces, yo no sé si acá hay hermanos hoy que han estado apartados, pero es constante esto. Viene gente, se restaura, pero ¿de qué se restaura? De lo que ya se había alejado. Y uno escucha a veces vocabularios. El día lunes estuvimos repartiendo tratados y demás con el hermano Hernán, justamente. Y sabe que había un muchacho confundido en su sexualidad. Un muchacho vestido de mujer, pobre, con el calor, qué sé yo, y la vestidura es ahí. Entonces le entregamos una invitación, le dijimos: Jesús te ama. ¿Y sabe qué me dijo? Gloria a Dios. Primero nos preguntó: ¿son de Cristo? Gloria a Dios. Dice, ¿no? Yo digo: él en algún momento conoció a Dios. Dice, y a su nombre me dice: gloria, le digo yo. ¿Y a la iglesia? Victoria, ¿no? Entonces este muchacho conoció a Cristo. Este muchacho estuvo en las cosas de Cristo. ¿Qué pasó? Solo él y el Señor lo saben. Pero se empezó a alejar. Y cuando uno se aleja un poquito y sigue avanzando, cada vez se aleja más. Y este muchacho estaba endemoniado porque nosotros lo veíamos, y él venía, hablaba solo y se tocaba y como un demonio. Pero cuando escuchó que Jesús lo ama, algo reaccionó en él. Y oramos para que pronto pueda tener un encuentro nuevamente con el Señor. ¿Amén? Hermanos, disfruten de lo que tienen, que es el acceso libre a la presencia de Dios. Pero usted tiene acceso libre si realmente fue comprado por esa sangre derramada en esa cruz. Ese fue el sacrificio perfecto. Ya no hizo falta otro sacrificio. Hoy tenemos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Voy a pedir a mi tecladista. Yo no sé si hay alguna necesidad puntual en esta noche, pero esta palabra que hemos recibido
nos sirva para entender lo valioso que es el sacrificio de Cristo. Sin Él no, porque a veces damos por sentado las cosas. Bueno, Dios estaba ahí, yo estaba acá y yo sabía que Él me iba a encontrar, porque hoy se simplifica el mensaje. Pero mucho tiempo antes del Señor no era así. Y gracias a Cristo hoy tenemos acceso a Dios. Entonces, ¿cómo no vamos a buscar a Dios? No deje de congregar, venga. Yo sé que a veces es sacrificado para algunos. O a veces hay, aún miren, nos ha tocado hablar con personas que dicen, es muy difícil que Dios perdone mis pecados. ¿Para qué ir a la iglesia si sigo con el mismo pecado? Hace muy poco me tocó hablar con alguien que estaba mal porque Satanás estaba bombardeándola con dardos en su mente sobre su pasado y sobre lo que había hecho en ese pasado. Y yo le decía, ya está, Cristo te perdonó. Sí, pero yo lo ofendo porque todavía tengo algo que viene y le digo, es el enemigo que te está queriendo perturbar. Arrepentite de verdad si es necesario, porque tal vez no te arrepentiste de verdad. Entrega ese pasado. Hoy, gracias al sacrificio de Cristo, tenemos entrada al lugar santísimo, clamamos delante de Él, pedimos delante de Él y Él nos perdona, nos hace limpio, con un corazón tan puro como el de un bebé. Pero nosotros tenemos que aceptar ese sacrificio. Lo hemos aceptado por medio de la fe. Hemos entendido que nuestra vida sin Él no era nada, que estábamos absolutamente perdidos y muertos en delitos y pecados, dice la palabra del Señor. Pero qué maravilloso que es nuestro Dios, que Él mismo proveyó el Cordero, el sacerdote, Él proveyó todo lo necesario para que podamos estar delante de Él. Hermano, no deje de buscar a Dios. No deje de creer a través de la fe en ese sacrificio. Mire, cuando lea los evangelios va a ver que cuando el Señor partió, se abrió el velo, dice, ¿no? Como decía, 4 pulgadas, 10 centímetros, 10.8, hermano, para ser más preciso. Se abrió. Y uno dice, ¿cómo que se abrió? Claro, algo que para ellos era tan sagrado. En ese momento se abrió en dos y dijo, basta, a partir de acá ya no necesito esos intercesores o intermediarios que iban y hasta aún muchos de ellos se abusaron de la gente. Aún pasa eso hoy, hermano. Y creemos y queremos que nunca pase en este lugar. ¿Sí? Usted tiene acceso a la presencia de Dios. Tiene el alimento, la palabra del Señor. Tiene quien pueda guiarlos, pero usted tiene que hacer la otra tarea. Ya no tengo que ir yo a matar a un animalito, ya no tengo que ir yo a derramar sangre sobre un lugar para que suba como humo, no tengo que prender incienso, nada. Solamente tengo que decirle que Jesús lo ama y que si usted esta noche tiene algo que quiere entregarle al Señor, puede arrepentirse de corazón y decir, Señor, hasta aquí no tuve la actitud ni la búsqueda de tu presencia. Yo he tomado en menos tus cosas, o tal vez porque no las entendí o no las comprendí, pero quiero que a partir de esta noche, Señor, tomar decisiones que me lleven, Señor, a tener una mayor comunión con usted, a poder conocerlo más, a que mi vida sea guiada por el Espíritu Santo. Yo quiero invitarlo a que cierre sus ojos y pueda hablar mientras adoramos, hablar con el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias. Le pedimos perdón porque muchas veces hemos tenido en menos
tu sacrificio. Muchas veces hemos tenido por común, Señor, tus cosas. Total, yo puedo ir y venir, puedo entrar y salir. Y no he tenido en cuenta, Señor, que tus cosas son sagradas. Que por amor, Señor, me diste acceso a ese lugar. Pero el precio fue muy alto. Fue el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Cuánto amor por la tierra, cuánto amor por este mundo, para que aquellos que estábamos perdidos hoy podamos tener vida eterna y salvación de nuestras almas. Cuánto amor, Señor, por cada uno de nosotros que podíamos merecer si estábamos muertos en delitos y pecados, alejados de la gracia. Pero gracias a tu amor, Señor, hoy podemos presentarnos delante tuyo. Señor, ayúdanos a tener firmeza en mi decisión de seguirte hasta el final. Ayúdanos a mantenernos firmes aún ante las circunstancias que vengan. Gracias por tu gracia y misericordia. Señor, tomamos decisiones. Una también es la de congregar. Porque ¿dónde vamos a recibir el alimento si no es en tu casa? Señor, si hay pecado, perdónanos. Si nos hemos equivocado involuntariamente, perdónanos. Pero a partir de esta hora yo quiero tomar la decisión, Señor, de que haya un cambio real y verdadero, genuino en mi vida. El de seguirte fielmente, Señor, por ese camino que dejaste. Gracias a Jesucristo tenemos acceso. Señor, tomamos decisiones en esta noche. Señor, mira nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu amor. Amén. Y amén. Gracias.